La tinta del decreto de divorcio aún estaba fresca cuando salí al aire húmedo de aquel día de julio, sintiendo como el peso de 7 años se deslizaba de mis hombros como un abrigo pesado y empapado. No miré hacia atrás al tribunal. No busqué a Julian. Simplemente caminé hasta mi auto, me senté en el silencio del interior de cuero y marqué el número de mi abogado. Se acabó, dije. Felicidades, Charlotte. ¿Cómo te sientes? Siento que por fin puedo respirar. Ahora hazlo. Cancela todos los poderes notariales a los que la familia de Julian todavía tenga acceso. Todos y cada uno. Las cuentas de la empresa, los derechos de administración de las propiedades, las líneas de crédito. Elimínalos por completo. ¿Estás segura? Esto provocará un colapso inmediato en su flujo de efectivo actual. Ese es precisamente el punto, Marcus. Córtales el suministro. Colgué y conduje de regreso a casa mientras la ciudad se convertía en una mancha gris salpicada de luces de neón. Durante años había interpretado el papel de la esposa obediente y silenciosa. Yo era quien administraba las inversiones, quien aprovechaba mis contactos en el mundo del capital de riesgo para mantener a Arthur, el padre de Julian, viviendo un estilo de vida que nunca habría podido costear por sí mismo. Me había convertido en un fantasma dentro de mi propia vida, un motor silencioso que impulsaba a un grupo de personas que solo me veían como una herramienta conveniente. Cuando crucé la puerta principal de mi casa, mi hermana Amelia ya estaba allí, apoyada en la barra de la cocina con una copa de vino en la mano. ¿De verdad lo hiciste? Sí. ¿Y cómo está tu cabeza? ¿No te da vértigo por la repentina ausencia de tanta toxicidad? Me siento ligera. Casi demasiado ligera. Amelia dejó la copa sobre la barra y se acercó, observándome con atención. ¿Le dijiste a Marcus que les cortara todo? En cuanto puse un pie fuera del tribunal. Dios, no puedo esperar a ver la cara de Arthur cuando su tarjeta negra sea rechazada en el club. Cree que eres un mueble elegante que, por casualidad, firma cheques. Cree que soy una tonta, Amelia. Y esa fue la parte más útil de estar casada con ellos. Dejaron de ocultar los robos porque asumieron que yo nunca me daría cuenta. La puerta se abrió y mi hermano James entró, seguido por mis padres, Edward y Victoria. Ellos fueron los únicos que notaron las grietas desde el principio, aunque a mi padre siempre le costó aceptar la idea de que yo dejara a una familia tan prestigiosa. ¿Ya es oficial?, preguntó Edward con su voz grave. Firmado, sellado y concluido, respondí. Victoria me abrazó. Su aroma a lavanda y libros antiguos me envolvió por completo. Te ves diferente, Charlotte. Tus ojos vuelven a estar presentes. He vuelto, mamá. James se apoyó contra la pared y cruzó los brazos. Entonces, ¿cuándo empieza la explosión? Porque Julian me llamó hace 20 minutos. Sonaba completamente confundido. Dijo que su cuenta corporativa estaba congelada. La explosión ya está ocurriendo, respondí mientras miraba mi reloj. Los sistemas bancarios tardan unas horas en procesar por completo la revocación de los poderes. Para la hora de la cena, estarán viendo sus cuentas prácticamente en cero. ¿De verdad elegiste hacerlo por las malas?, comentó James, aunque una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Es la única manera que entienden. Si simplemente hubiera pedido que me devolvieran mi dinero, habrían pasado otro año manipulándome para hacerme creer que yo era la que no apoyaba el legado familiar. ¿El legado de gastar el dinero que tú ganabas en un yate que ni siquiera saben manejar? Se burló Amelia. Exactamente. La tarde transcurrió envuelta en una extraña tensión. Me dediqué a limpiar la casa. Eliminé todos los rastros que Julian había dejado atrás, los costosos gemelos que olvidó en un cajón, el intenso aroma de su colonia que todavía permanecía en la habitación de invitados. Cada movimiento se sentía como un exorcismo. Alrededor de las 6 de la tarde, el teléfono que estaba sobre la barra comenzó a sonar sin descanso. No contesté. Era Julian. Después fue Beatrice, su madre. Luego Arthur. Observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez, mostrando sus nombres como si fueran señales de advertencia. ¿No vas a contestar?, preguntó Victoria con cautela. No. Pasé 7 años respondiendo todas sus llamadas. Ahora les toca a ellos preguntarse por qué la línea está muerta. Eres más fría de lo que imaginaba, dijo James. No soy fría, James. Simplemente ya no me queda calidez para ellos.
El silencio que siguió fue interrumpido por un estruendo que hizo vibrar el piso de madera. No era un simple toque en la puerta, era una exigencia. Miré a mi familia. Edward asintió una sola vez, brindándome su apoyo. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de golpe. Arthur estaba ahí de pie, con el rostro teñido de un tono morado por la furia. Su corbata de seda estaba aflojada y colgaba desordenadamente. Ni siquiera esperó un saludo. Entró al recibidor llevando consigo el olor de puros caros y desesperación. ¿Qué demonios significa esto, Charlotte? Rugió. Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos. Hola para ti también, Arthur. Estás entrando sin permiso. No juegues conmigo. Acabo de intentar pagar los impuestos trimestrales de la propiedad y el banco me dijo que la cuenta estaba cerrada. Julian dice que revocaste el poder notarial. Explícate. El matrimonio terminó, Arthur. Y el apoyo financiero terminó junto con él. Arthur soltó una carcajada áspera y desagradable. ¿Apoyo financiero? Esto era una sociedad. Nuestras vidas estaban completamente integradas. Tenías una responsabilidad con el apellido de la familia. El apellido de la familia no pagó el techo sobre tu cabeza durante los últimos 5 años, respondí con calma. Lo pagaron mis dividendos. Lo pagaron mis contactos. Lo pagó mi silencio. Pequeña arrogante. Dio un paso hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. ¿De verdad crees que puedes dejarnos sin nada? Tenemos contactos. Tenemos influencia. Descubrirás que el mundo es muy pequeño para una mujer que traiciona a la familia de su esposo. Ya no soy parte de tu familia, contesté. Y, en cuanto a esa supuesta influencia, revisé los registros. La mayoría de las personas que llamas contactos solo contestan tus llamadas porque esperan que yo los presente ante mi consejo de administración. Los ojos de Arthur vacilaron. Por primera vez, una pequeña grieta apareció en su seguridad. Julian me dijo que todo estaba bajo control. Que estabas feliz de seguir aportando. Julian es un excelente mentiroso. Solo que yo resulté ser una mentirosa aún mejor. Devuélveme el acceso, Charlotte. Ahora mismo. Podemos hablar de un acuerdo, pero no puedes simplemente congelar el capital operativo de la propiedad. Eso es ilegal. En realidad, como esos fondos provienen de mis bienes anteriores al matrimonio y las cuentas están a mi nombre, es completamente legal. Solo les presté las llaves de mi bóveda. Y decidí cambiar las cerraduras. Arthur golpeó la pared con el puño. El estruendo resonó por todo el recibidor. No puedes hacerme esto. Tengo una reputación. Tengo un estilo de vida que mantener. Entonces te sugiero que consigas un trabajo, Arthur. Escuché que el sector comercial está contratando. Me fulminó con la mirada mientras respiraba con dificultad. Eres una mujer rencorosa y amargada. Julian era demasiado bueno para ti. Aguantó tu frialdad durante años. Aguantó mi dinero, lo corregí. Y también el hecho de que yo hacía todo su trabajo mientras él se llevaba el crédito en la empresa. Eso es mentira. La evidencia documental dice lo contrario. Guardé todos los correos electrónicos, cada borrador y cada hoja de cálculo que corregí. Si quieres, puedo enviar el archivo completo al departamento de cumplimiento de su empresa. Me pregunto qué pensarán del supuesto niño prodigio que ni siquiera sabe elaborar un modelo financiero sin la ayuda de su esposa. Arthur se quedó inmóvil. El silencio que se instaló entre nosotros era denso y sofocante. Me observó con verdadera atención por primera vez y comprendió que la mujer que había pasado años sonriendo y asintiendo ya no existía. En su lugar había alguien que llevaba un año entero documentando cuidadosamente cada traición. No lo harías, susurró. Pruébame. Yo ya no tengo nada que perder. Tú sí. Te voy a demandar, escupió las palabras, aunque ya sin convicción. Voy a quitarte hasta el último centavo del acuerdo de divorcio. Adelante. Mis abogados están aburridos. Les vendrá bien un poco de entretenimiento. Arthur dio un paso hacia atrás. Su rostro se deformó de rabia. Parecía querer gritar o romper algo, pero finalmente comprendía la realidad. Ya no tenía ninguna ventaja. Había pasado años tratándome como un recurso inagotable, y ese recurso acababa de desaparecer. Eres un monstruo. No, Arthur. Soy un espejo. Solo estoy reflejando la manera en que ustedes me trataron durante todos estos años. Cuando se dio la vuelta para marcharse,
Tomé una carpeta que estaba sobre la mesa del recibidor. Saqué un sobre blanco perfectamente cerrado y se lo extendí. Una cosa más. Se detuvo y observó el sobre con desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Un cheque? ¿Ya te arrepentiste? Ábrelo. Arthur arrebató el sobre y lo rasgó de inmediato. Mientras leía el documento, el color morado de su rostro desapareció y fue sustituido por un tono gris ceniza. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó. Es una notificación de ejecución hipotecaria. Lo miré fijamente. La segunda hipoteca sobre tu propiedad, esa que sacaste en secreto hace 3 años para cubrir tus pérdidas apostando en Macao, pertenecía a una empresa de inversiones. Una empresa que compré hace 6 meses. Arthur abrió la boca sin poder creerlo. ¿Tú? ¿Compraste la deuda? Compré la deuda, los intereses y el derecho de exigir el pago inmediato. Llevas 90 días de atraso, Arthur. Te concedí ese tiempo porque quería ver si serías honesto durante la mediación del divorcio. No lo fuiste. Charlotte, escúchame, podemos arreglar esto. Somos familia. Eran familia mientras los cheques seguían llegando, respondí con voz serena. Ahora solo eres un deudor. Tienes 30 días para desalojar la propiedad o enfrentarás un proceso de desalojo. Arthur levantó la vista del documento y luego nos observó a todos. James estaba apoyado en el marco de la puerta, masticando un chicle con una expresión de absoluta diversión. Amelia sonreía. Mis padres observaban la escena con un orgullo silencioso. No puedes hacerme esto, susurró Arthur. ¿A dónde iremos? No lo sé. Tal vez a un departamento. Dicen que los suburbios son muy agradables en esta época del año. No respondió. No podía. Se dio la vuelta y salió tambaleándose de la casa, con la notificación de ejecución hipotecaria agitándose entre sus manos como una bandera blanca de rendición. Cerré la puerta y pasé el seguro. El sonido del cerrojo encajando fue como una sinfonía. Apoyé la espalda contra la madera y me deslicé lentamente hasta quedar sentada en el piso. La adrenalina comenzó a desaparecer, dejando en su lugar un cansancio profundo y un enorme vacío. Bueno, dijo James mientras caminaba hacia mí. Ha sido la cosa más satisfactoria que he visto en los últimos 10 años. ¿Estás bien, cariño? Preguntó Victoria arrodillándose a mi lado. Creo que sí, susurré. Solo, no imaginé que todo se sentiría tan silencioso. Edward puso una mano sobre mi hombro. Ese es el sonido de la paz, Charlotte. Al principio resulta extraño cuando has vivido tanto tiempo en medio de una tormenta. Amelia se sentó a mi lado en el suelo y me entregó el resto de su copa de vino. Brindemos por la nueva y mejorada Charlotte Hayes. La que es dueña de la casa, del dinero, y de la satisfacción de haber ejecutado un plan perfecto. Tomé un sorbo. El sabor ácido del vino permaneció unos segundos sobre mi lengua. Pensé en todos los años que había pasado haciéndome cada vez más pequeña para caber dentro de los límites que ellos me imponían. Pensé en las noches que lloraba encerrada en el baño mientras Julian se reía en la otra habitación diciendo lo fácil de manejar que yo era. Miré a mi familia. A las personas que esperaron pacientemente a que encontrara mi propia fortaleza. Nunca me empujaron, pero siempre estuvieron listas para sostenerme cuando finalmente decidiera dar el salto. Pasé demasiado tiempo preguntándome si yo era la mala por querer algo más, dije. Nunca fuiste la mala, respondió Amelia. Solo eras la única persona de esa casa que tenía conciencia. Y además, sabía leer un estado financiero. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó James. Me puse de pie y sacudí el polvo de mi pantalón. Sentía una energía nueva recorriendo mi cuerpo, una sensación de control sobre mi propia vida que no experimentaba desde que era adolescente. Ahora, dije, voy a dormir. Y mañana despertaré en una casa donde nadie volverá a verme como si fuera un préstamo. Las semanas siguientes transcurrieron entre trámites legales y miradas frías. Julian intentó disculparse enviándome correos electrónicos largos y desordenados, hablando de malentendidos y de la lealtad a la familia. Los eliminé sin siquiera leerlos. Beatrice trató de apelar a mi lado sentimental, recordándome las pocas ocasiones en que había sido amable conmigo. Bloqueé su número. Dediqué ese tiempo a recuperar mi identidad. Volví a pintar. Rescaté los pinceles que llevaban años acumulando polvo en el ático.
También viajé a la costa y pasé una semana en una pequeña cabaña donde el único sonido era el de las olas del Atlántico estrellándose contra los acantilados. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche contemplando el atardecer, recibí un último mensaje de Arthur. Era una solicitud de préstamo. Una petición humilde y desesperada para que le prestara unos cuantos miles de dólares con el fin de poder rentar un departamento. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Recordé la forma en que había golpeado mi puerta exigiendo entrar. Recordé cómo me llamó monstruo simplemente por recuperar lo que siempre había sido mío. Recordé el silencio de aquellos 7 años en los que viví como un fantasma. Y entonces comprendí algo. No sentía enojo. No sentía satisfacción. No sentía absolutamente nada. Solo había un espacio limpio y vacío donde antes había vivido el resentimiento. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Entré de nuevo a la cabaña mientras el aroma del aire salado me acompañaba hasta el interior. Me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa silenciosa y obediente. Ya no era el tapete sobre el que todos pasaban. Ya no era el motor oculto que mantenía funcionando la vida de los demás. Era simplemente Charlotte. Había pasado demasiados años construyendo los cimientos sobre los que otras personas levantaban sus vidas. Por fin había llegado el momento de descubrir que podía construir para mí misma. Apagué las luces. La oscuridad de la habitación ya no se sentía como un vacío. Se sentía como un lienzo en blanco. Por primera vez en toda mi vida, no le tenía miedo al silencio. Porque yo había sido quien lo creó. Y era la cosa más hermosa que había tenido jamás.